Muy buenos días. Hoy es viernes, junio 25 del 2021. Damos gracias a nuestro Dios por nuestra invitada, la pastora Brenda Martínez desde Nicaragua, quien nos va a bendecir en esta mañana con la preciosa palabra de nuestro Señor. Así que recibámosla, abramos nuestro corazón para recibir esa palabra del Señor y declaramos que esa palabra dará fruto en su tiempo perfecto y dará el fruto al 100%. Bienvenida, pastora. Gracias por aceptar la invitación. Amén. Gloria a Dios. Doy gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio que me da de predicar su palabra a esta hora del día. Damos gracias al Señor porque Dios ha sido bueno, Dios ha sido bendiciones, hermana Iliana. Bendiciones a todas esas mujeres. No sé si también hay hombres conectados. Dios les bendiga, Dios les añada, Dios extienda sus brazos de amor y su misericordia hacia cada uno de nosotros. En esta mañana quiero dar la palabra del Señor que Dios nos da en esta mañana, que Dios nos trae en el libro de Jueces, capítulo 3, verso 9. Ahí vamos a estar leyendo la palabra del Señor, ahí vamos a estar en este día meditando en la palabra del Señor. Así que en este día usted recibe esta palabra, que sabemos que todo lo que leemos acá viene de Dios. Amén. No sé cuántas podemos decir amén en este día. Yo quiero que usted se vaya conmigo a la palabra del Señor, al libro de Jueces, capítulo 3, versículo 9. Gloria a Dios, damos gloria a Dios, saludes, reciban todos saludos en esta mañana, reciban las bendiciones del Señor. Saludo de parte de mi esposo, el pastor Josué Martínez, que él siempre está conectado, pendiente de las transmisiones. Ahí siempre estamos conectados y tratando también de escuchar la palabra de los otros siervos que predican a través de esta plataforma. Y vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice el libro de Jueces, capítulo 3, verso 9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataín. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. En esta porción de la palabra que hemos leído, aquí la palabra del Señor nos habla acerca de un hombre y de una nación, de la nación de Israel. Y como ya sabemos en la historia, hermano, yo sé que ya la mayoría conocemos la historia de que el pueblo de Israel siempre se iba tras otros dioses, siempre otras naciones venían y se mezclaban con ellos y el pueblo de Israel terminaba haciendo lo que otras naciones hacían. Si nosotros leemos más atrás, desde el inicio del capítulo 3 de este libro de Jueces, dice que la nación de Israel, dice, esta nación de Israel, vinieron, dice, diferentes naciones, los eteos, los amorreos, los fereceos, los heveos, los jebuseos, y dice que tomaron estas naciones, las hijas y las por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Las hijas de Israel empezaron a servir a los dioses de estas naciones, porque los varones de esas naciones tomaron a las hijas de Israel. Entonces ellas y todas las familias empezaron a hacer lo que las otras naciones hacían. Empezaron a adorar a Baal, empezaron a adorar a otras naciones. Hasta un punto, pero mire, yo quiero que usted también lea conmigo el capítulo 3, el verso 4. Mire lo que hizo esta nación. No fue ¿por qué hizo esto? Dice el verso 4. Y fueron
para probar con ellos a Israel. Para probar, dice, a Israel, para saber si obedecían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Estas naciones dice que lo hicieron para probar si Israel estaba obedeciendo la voz de Jehová que Dios le había dado a través de Moisés, la ley que Dios le había dado a través del profeta Moisés. Mire qué interesante. Estas naciones lo hicieron para probar el corazón de los hijos de Israel, para probar cómo estaba el corazón, si los hijos de Israel obedecían a ellos, obedecían a Jehová de los ejércitos, obedecían la ley que Dios les había dado. Y entonces vemos más adelante, siempre en el capítulo 3, e hicieron pues, verso 7, e hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. La gente de Israel había olvidado al Señor, le había dado la espalda al Dios de Israel, le había dado la espalda al Señor, y dice que se fueron tras los Baales y los dioses de acera. Llegaron a un punto, hermanos, de que estos reinos, el rey de Siria llegó a un punto, tanta fue la opresión al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel llegó a un punto en el verso 9. Y si seguimos leyendo el 8, vamos a seguir leyendo el 8. Dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en mano de Cusán, Risataín, rey de Mesopotamia, y sirvieron a los hijos de Israel a Cusán, Risataín 8 años. Los hijos de Israel fueron vendidos como esclavos los hijos de Israel. Y dice que cuando fueron vendidos, ellos sirvieron a estas naciones. Fueron vendidos como esclavos y empezaron a servir a estas naciones durante 8 años. En estos 8 años ellos fueron oprimidos, ellos fueron esclavos, ellos estaban bajo el dominio de un rey que no era de Israel, sino de otra nación. Ellos empezaron a hacer otras cosas, otra cultura, otras cosas que no estaban acostumbrados a hacer. Entonces vemos de que el pueblo de Israel estaba cautivo. Estaba cautivo el pueblo de Israel. También le podemos llamar que estaban esclavos. Yo me puse a buscar qué significa la palabra esclavo. Es una persona que carece de libertad. El esclavo es una persona que carece de libertad, que carece de, está sometido a decisiones de otra persona, al dominio absoluto de otra persona. Su voluntad, el dominio de otra persona lo ejerce sobre el esclavo. Entonces vemos de que así estaba el pueblo de Israel, no tenía derechos propios, estaba sometido de una manera absoluta a la voluntad y al dominio del rey de Siria. Muchas veces, mi hermano, muchas veces mi amigo, usted que me escucha también en esta mañana, estamos esclavos. Muchas veces estamos esclavos, y uno de las primeras esclavitud que el enemigo pone en el hombre es la esclavitud espiritual. A veces la familia, el hijo, el esposo no viene a Cristo porque es esclavo de algo, es esclavo de algún vicio, es esclavo de algún resentimiento, es esclavo de alguna ideología que no viene de Dios, y eso no le permite recibir a Cristo en su corazón. Pero a veces también vemos que hay hombres y mujeres esclavos dentro de la casa del Señor. Hay mujeres y hombres que aún están dentro de la casa del Señor y son esclavos del resentimiento, del odio, de la falta de perdón. Muchas veces estamos siendo esclavos.
Y estamos como esta nación, no tenemos decisiones propias, no tenemos voluntad propia, porque el resentimiento está tomando decisiones por mí, el odio está tomando decisiones por mí, estoy siendo dominada por un sentimiento que no me permite avanzar, estoy siendo dominada por un sentimiento que no me permite poder crecer en mi vida espiritual, en mi familia, en mi casa. No permite ese sentimiento. La nación de Israel no podía crecer económicamente, no podía crecer socialmente, no podía crecer democráticamente, porque ella estaba siendo esclava del rey de Siria. Pero dice en el versículo 9, y esto me llamó mucho la atención, y dice el 9, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador. Pero dice, entonces, cuando ya se vio en la sin remedio, cuando ya se vieron que no podían seguir soportando al rey de Siria, cuando se vieron que no tenían decisiones, cuando se vieron que estaban haciendo todo aquello que el Señor no les había mandado, cuando se vieron que adoraban a los Baales y los Baales no les respondían, cuando se vieron que adoraban a las imágenes de acera y las imágenes de acera no les respondían, entonces dice, clamaron al Señor, porque yo creo que las circunstancias por las que estaba pasando este pueblo era difícil. Qué difícil es querer tomar una decisión y no podés porque hay alguien por encima tuyo que no te permite avanzar. Entonces dice, clamaron los hijos de Israel a Jehová. Entonces clamaron. Este es uno de los puntos importantes que yo veo. Al inicio, este tema yo le he puesto basados en este libro de Jueces, y es Jesucristo nuestro libertador. Amén. Jesucristo nuestro libertador. Y entonces la gente, el pueblo de Israel, clamaron. Una de las cosas que nosotros debemos de hacer para encontrar nuestra libertad espiritual es clamar al Señor. Es una de las cosas que debemos de hacer. El pueblo de Israel clamó, dice en el versículo 9, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Entonces clamaron, yo quiero que usted se vaya conmigo al libro de Salmos, capítulo 77, libro de Salmos, capítulo 77, la palabra del Señor aquí nos dice, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchaba. Como dice, con mi voz clamé a Dios. El salmista había experimentado situaciones que sabía que solo clamando iba a poder encontrar la voluntad del Señor, iba a poder encontrar la respuesta, iba a poder encontrar la solución. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Y dice, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me respondió. ¿Sabe por qué? Porque así como Dios le respondió a la nación de Israel, así como Dios le respondió a los hijos de Israel, así Dios está presto para responderte a ti. Dijo el salmista David, con mi voz clamé a Jehová. A Dios clamé y Él me respondió. Esta es una de las principales factores que nosotros debemos de hacer, una de las principales acciones que debemos de tomar cuando nos encontramos en una situación de asedio, en una situación de esclavitud, en un problema que no nos deja avanzar. Dice que lo primero que esta gente hizo fue clamar, y es que la palabra clamar significa pedir ayuda. Decirle al Señor, no puedo más con esta situación, necesito tu ayuda, necesito tu dirección. Clamar significa pedir a grito, a voz en cuello, y decirle al Señor, necesito su favor, necesito su ayuda. Es decirle al Señor, sola no puedo con esta circunstancia. Es decirle al Señor, solo yo no puedo con este problema. Yo necesito de su ayuda. La palabra clamar, eso significa pedir ayuda, solicitar socorro. Y también dice en el libro de los Salmos, Jehová es mi socorro.
Él es nuestro socorro, Él es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones, dice su palabra. Entonces vemos acá de que los hijos de Israel clamaron. Yo no sé bajo qué circunstancia de esclavitud se encuentra usted en esta mañana. Como lo dije al inicio, aún dentro del pueblo del Señor, aún dentro de la iglesia, a veces hay gente, hermano, que tiene ataduras fuertes, ataduras, hermanos, que no le dejan avanzar, pero dice que los hijos de Israel clamaron. Así usted clame. Yo no sé si usted está clamando por algún familiar que no ha venido a Cristo, si hay cadenas de vicio, cadenas de alcoholismo, de drogadicción, de prostitución, no sé de cuántas cosas. Hay mujeres, hermanas, que vienen arrastrando también cadenas de fornicación, de adulterio. Tuvieron un matrimonio, les fue mal, luego fueron a otro y luego probaron otro y así han venido, hermano. La palabra del Señor es clara y dice que los fornicarios, los adúlteros, todos los que hacen mentira, yo no sé si usted es esclavo de la mentira, si no puede hablar con la verdad, todas estas cosas, las palabras del Señor dice que no van a heredar el reino de los cielos. Por eso, así como el pueblo de Israel clamó a un libertador, así usted y yo necesitamos un libertador, y ese libertador se llama nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que en la cruz del Calvario vino a darnos libertad. Él fue el que vino hace muchos años a la tierra a darnos libertad a usted y a mí. Por eso en esta mañana usted clame al Señor, usted dígale: Señor, te necesito. Pídale ayuda al Señor Jesucristo. En el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo de los jueces, los hijos de Israel clamaban a estos jueces. Dios levantaba jueces, levantó a muchos jueces para libertar a su nación. Pero hoy nosotros tenemos al mayor libertador de la historia. Tenemos a nuestro Señor Jesús, ese que dijo que vino a darnos libertad, libertad al cautivo. Iba a abrir los portones, iba a quebrar las cadenas, iba a abrir las puertas de los presos y a darle libertad a todo aquel que viniera a él. Así lo dice su palabra en el libro de Isaías, capítulo 61, verso 1. Vamos a leerlo y dice: el espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, gloria a Dios, a publicar libertad a los cautivos, libertad a los cautivos. Usted no tiene por qué estar cargando con eso, usted no tiene por qué seguir llevando ese rencor, ese odio en su corazón. Suéltelo en el nombre de Jesús. La palabra del Señor dice que Él vino a dar libertad a los cautivo. Por lo tanto, usted que hija de Dios, usted declárese libre en esta mañana de todo aquello que a lo mejor usted ha venido arrastrando desde hace muchos años. Y sigue diciendo: y a los presos apertura de la cárcel, gloria a Dios. Mire lo que hace el Señor. Él es el que quiebra las cadenas. Él es el que hace que las cadenas se rompan. Esos cerrojos de hierro que están ahí, que no quieren romperse. Hoy en esta mañana, con la autoridad que el Señor nos ha delegado, en el nombre de Jesús declaramos libertad. Declaramos que esas cadenas se caen, se rompen. Escuchamos esas cadenas que se caen en el nombre de Jesús, de tu vida, de tu matrimonio, de tu familia, de tus hijos, de todo aquello que el enemigo ha querido venir nuevamente y decirte: está atada con esto. Pero el Señor Jesucristo vino a darnos libertad. Gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, que Dios ha pensado en nosotros en todas las áreas de nuestra vida. También sigue diciendo la palabra del Señor que para poder obtener esta libertad, para que nosotros, cuando nosotros tenemos, hermano, esta libertad que Dios nos ha regalado, que Dios nos ha dado, dice que el Espíritu Santo viene sobre nosotros. El Espíritu Santo viene, dice que una vez que la nación de Israel, que los hijos de Israel
fueron libres. El Espíritu de Jehová reposó sobre aquel hombre y empezó a juzgar a la nación, empezó a ordenar a la nación, empezó a hacer cosas grandes en el nombre del Señor Jesús, no por su propia mano, no por su voluntad, sino porque el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Yo quiero que nos vayamos al libro de Gálatas, Gálatas capítulo 5, gloria a Dios en esta mañana. Gálatas capítulo 5, verso 1, dice su palabra: estad pues firmes en esta libertad. Mire qué bonito, cuando usted es libre, el Espíritu Santo reposa sobre usted. Y una vez que el Espíritu Santo reposa en su vida, ahora dice la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo a los Gálatas: estad pues firme en esta libertad, estemos firmes y no volvamos a ver atrás. Si usted ya fue libre, mi hermano, mi hermana, si usted ya fue libre, no vuelva a ver atrás. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Él nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No volvás otra vez, mi hermano, mi hermana, mi amigo, que viniste a Cristo, que aceptaste a Cristo. Si un día de esto viniste a Cristo, le aceptaste como tu Salvador, no volvás nuevamente a ese yugo de esclavitud del pecado. No volvás, dice la palabra del Señor, que estés firme. Si tú ya fuiste libre de algún problema, de alguna situación, ya eres libre, no volvás atrás. El enemigo va a querer recordarte el problema. El enemigo va a querer recordarte el conflicto que tuviste. El enemigo va a querer recordarte la separación que tuviste. El enemigo va a querer recordarte tantas cosas, mi hermano y mi hermana. El enemigo va a traer a tu mente esos recuerdos, pero usted diga: yo estoy firme, yo no vuelvo atrás, yo no vuelvo a llenar mi vida del pasado, yo no vuelvo a cometer los mismos errores que cometí en el pasado. ¿Sabe cuál era el problema de la nación de Israel? Que era el mismo problema que venían arrastrando, el mismo pecado, era lo mismo lo que venían haciendo. Siempre se olvidaban del Señor por enredarse con otras naciones, hacían lo que estas naciones hacían. Ellos también tomaban estas actitudes, y ese fue el gran error de la nación de Israel, que siempre Dios estaba mandando libertadores. Vemos que en el libro de los jueces Dios levantó, creo que cerca de 11 jueces para libertar a la nación. Mire cuántas veces Israel tuvo que ser libre, pero gloria a Dios, porque hoy estamos en el tiempo de la gracia. Gloria a Dios, porque en este tiempo de la gracia aún tenemos oportunidad, aún podemos alcanzar ese auxilio, ese socorro que solo el Señor Jesucristo lo da. El Señor perdonó muchas veces a la nación de Israel por amor a su nombre, por amor, por misericordia. Hoy en día estamos en el tiempo de la gracia, entramos en tiempo de misericordia, seguimos en tiempo de amor, pero dice su palabra que los días están contados, los días están próximos para que el Señor venga. No es tiempo de seguir arrastrando lo mismo del pasado, iglesia del Señor, mi amigo. No es tiempo de seguir arrastrando estos mismos pecados. Muchas veces aún hay pecados ocultos que no los confesamos. Eso tiene que ser confesado para que seas libre en el nombre de Jesús. Dice el Señor que aquel que confiesa su pecado alcanzará misericordia, mas el que lo retiene, mas el que lo tiene ahí guardadito, ese dice que no va a alcanzar misericordia. Por eso en esta mañana la palabra que el Señor nos da es que seamos libres en Cristo Jesús, libres en Él, porque por eso Él ya pagó el precio, Él ya fue a la cruz, y ahí dice su palabra que ahí en esa cruz Él vino a dar libertad a los cautivos. Dice más adelante en el verso 5, en el capítulo 5 de Gálatas,
que Él nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, no volvás a hacer que otro te domine. No volvás a que otra persona o otro sentimiento, otros pensamientos dominen tu vida. Deja que esos pensamientos, esos sentimientos, tu voluntad sean dominados por el Cristo de la gloria. O no dominados, no le vamos a poner esa palabra porque Dios no es un Dios que nos tiene como robot. Vamos a decir mejor que tus pensamientos, tus decisiones sean bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, sean bajo la dirección de Él, que todo lo que vayas a hacer de hoy en adelante sea bajo la dirección del Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu, que Él te guíe a toda verdad. Dice la palabra del Señor también de que Él vino y vino a dar libertad. No hay, hermanos, nada que el Señor no pueda hacer. Todo lo que usted le pida al Señor, usted dirá, este problema es muy grande, esta situación es muy difícil. Pero recordemos lo que acabamos de leer en el libro de Isaías 61:10. Él vino a dar libertad a los cautivos. Es que mi esposo tiene años en el vicio. Él vino a dar libertad a los cautivos. Es que mi esposo tiene años de ser ateo, de no creer en el Señor. Él vino a dar libertad a los cautivos. Es que mis hijos no quieren nada, andan en rebeldía. Él vino a dar libertad a los cautivos. Es que no puedo perdonar. No puedo perdonar a ese hombre que me abandonó y me hizo cuantas cosas. Él vino a dar libertad a los cautivos. Eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Por eso en esta mañana usted y yo no tenemos, en este día no tenemos por qué venir cargando con lo mismo del pasado. ¿Sabía usted que una persona que no es libre, usted la puede notar? Usted lo puede ver cuando habla, en su manera de pensar, en su manera de hablar. Usted puede ver que esa persona no tiene libertad. Y aún dentro de la iglesia, hermano, usted puede notar cuando las personas son atadas. Aún, hermano, porque yo cuando predicaba un tema parecido a este en una iglesia, recuerdo, miren, hermanos, yo les decía a los hermanos, porque hasta para alabar al Señor necesitamos sentirnos libres, gloria a Dios, porque hasta cuando estamos alabando al Señor en su cuarto, en su casa, en la iglesia, necesitas hacerlo con libertad, levantar tus manos, dice la palabra del Señor, levantando manos santas. Así dice la palabra del Señor, hasta para adorarle, para dar la vueltecita de la victoria, para dar un grito de júbilo, un grito de guerra, para cantarle al Señor, para alabarle con nuestras manos, para salmearle, para decir gloria a Dios, aleluya. La persona que está cautiva no puede adorar al Señor con libertad, porque hasta para eso necesitamos nuestra libertad espiritual. Por eso yo te digo, mi amado, que me escuchas, mi amada, en esta mañana. Hay un libertador en tiempos antiguos, dice la palabra del Señor, que mandó a este juez llamado Otoniel. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, juzgó a la nación por 40 años. Y luego de esto, una vez que usted y yo obtenemos esa libertad, que el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida, encontramos el descanso. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dice que la nación de Israel reposó por 40 años, descansó. ¿Descansó de qué? De ser asediada, de ser maltratada, de ser sometida a otras cosas que no estaban acostumbrados a hacer, de ser, muchas veces yo me imagino que esta nación de Israel fue sometida aún a adorar a otros dioses, porque algunos lo hacían por voluntad, pero yo me imagino que como en toda nación, habían tal vez otros que prevalecían en la palabra, pero aún a eso, yo me imagino que este pueblo fue sometido a pagar grandes tributos, fue sometido a realizar todo tipo de trabajos. Entonces vemos de que cuando Dios usa al juez Otoniel,
Entonces la nación fue libre de manos del rey de Siria. Y dice que una vez que fue libre, la nación reposó. La nación descansó, los hijos de Israel reposaron, los hijos de Israel sintieron paz, sintieron alegría, los hijos de Israel empezaron a andar con tranquilidad, empezaron a andar tranquilos, hermano. Y qué bonito es cuando recibimos la libertad que Cristo nos ofrece. Qué bonito es cuando usted y yo somos libres, hermano. Usted anda cuando usted es libre aún. Mire, hermano, hay hermanos y hay hombres, mire, que son buenos a mentir. Son buenos a mentirle a la esposa, al esposo, a los hijos, en la iglesia, ponen cualquier pretexto, están atados a la mentira. Pero qué bonito, como dice la palabra del Señor, cada uno hable la verdad con su prójimo. Dice la palabra del Señor que de nuestra boca tiene que salir palabra de verdad. Y qué bonito es cuando usted camina en libertad, en tranquilidad. No tiene nada que temer, no tiene nada de qué avergonzarse, no tiene por qué andar ahí escondida. Si le dije esto a la hermana, le tengo que decir lo otro a la hermana y anda maquinando aquella mentira. O cuando el hombre anda ahí también haciendo cosas incorrectas, hermano, y anda escondiéndole cosas a la esposa o a la esposa. Y muchas cosas, hermano, cuando usted es libre, ha visto usted cuando las personas salen de la cárcel, cuando las personas son libres. Hay algunos que levantan los brazos y los levantan y dicen gracias. Otros lloran. Otros piden perdón y se arrodillan cuando salen de la cárcel. Mire qué bonita la actitud de un hombre, una mujer cuando sale de la cárcel después de estar en años de cautiverio. O lloran, o dan gracia, o se arrodillan. Esa es la actitud. Entonces, cuando usted y yo somos libres, hermano, damos gracia. Cuando el Señor nos hace libre, damos gracias. Nos arrodillamos, le decimos, Señor, gracias por haberme hecho libre de esto que me estaba atando. Gracias, Señor, por mi libertad. Gracias, Señor, porque en la cruz del Calvario yo fui libre de todo aquel pecado que me asediaba, que me acusaba, que me condenaba, pero tú viniste a darme libertad. Gracias, Señor, porque el resentimiento, el odio que le tendía a mis padres, hay gente que todavía no perdona a su mamá, a su papá porque lo abandonó. Hay gente, hermano, que no ha perdonado aún dentro de la iglesia y dicen, es que yo perdono pero no olvido. Entonces no ha perdonado. Un día estuve leyendo un libro y me gustó mucho. Y este libro decía, cuando usted recuerde lo que le hicieron y no le duela, no sienta nada, es porque usted ha perdonado. Gloria a Dios, dije yo. Gloria a Dios por eso. Y es cierto, usted puede recordar, porque nuestra memoria guarda todo, hermano. Guarda lo bueno, lo malo, todo lo que nos ha sucedido. Pero cuando hemos perdonado, usted lo recuerda y no viene ese sentimiento de rencor a su corazón. No vienen esos mismos pensamientos que venían cuando usted estaba atado a esto. Entonces hay gente, hermano, que aún no ha perdonado. Pero gloria a Dios por usted y por mí, que Dios nos ha dado la libertad, nos ha dado descanso. Eso quiere decir que la libertad nos ha dado reposo, nos ha dado tranquilidad. Qué bueno aquel hombre, aquella mujer que estaba atado en el vicio y que ahora, y que antes el vicio no le permitía llevar todo el dinero al hogar, que antes el vicio no le permitía poder tener una buena relación con la esposa, con los hijos, pero gloria a Dios por aquello que Cristo les ha libertado de los vicios y ahora pueden tener tiempos de armonía en familia. Ahora el dinero va a la casa y pueden hacer grandes proyectos. Ahora toda la familia va a la iglesia. Qué difícil es cuando hay atadura en la familia, hermano. Unos cogen para un lado y otros para otro lado. Yo no sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó. Yo recuerdo cuando vine a Cristo, 3 de mis hermanas íbamos a la iglesia, otra iba a la discoteca y otros se quedaban en la casa.
Pero gloria a Dios cuando Dios trae libertad a toda la familia. Si usted me pregunta hoy toda la familia nos reunimos en la casa del Señor, porque hoy todos le servimos a Dios. La familia ha sido libre. Hemos encontrado esa libertad que solo Dios nos ha dado. Ahora todos nos reunimos en un mismo lugar. Ahora todos vamos y todos adoramos al Señor. Que por eso le decía, qué bonito es cuando tenemos esta libertad. Hay descanso en nuestro corazón, hay paz en nuestra vida. El Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros y nos ayuda a seguir adelante. Gloria a Dios, porque Dios nos ha hecho libre. Por eso usted, mi amigo, porque esta palabra va más allá, no solo va a un grupo de una plataforma. Gloria a Dios por el conocimiento que Dios ha puesto, y esta palabra va más allá, trasciende fronteras, trasciende lugares, todo trasciende esta palabra. Por eso usted, mi amigo, que todavía está atado a algún vicio, algún pecado, algún pensamiento, algún sentimiento en este día. Hoy es el día de libertad para usted también. Hoy es el día de libertad. Hoy es el día de venir a Jesucristo y decirle al Señor, heme aquí, Señor, ayúdame. Vengo delante de ti como vinieron los hijos de Israel clamando, pidiendo socorro, pidiendo ayuda. Señor, ya no puedo más con esta situación. Necesito tu libertad en mi matrimonio, en mi casa, en mis hijos. Vengo a ti, yo te acepto como el Salvador, como mi libertador. Jesucristo, hermano, es nuestro libertador. En tiempos antiguos eran hombres, pero Él se ha convertido en nuestro libertador. Él es tu libertador, mi amigo, que me escuchas en este día. Él es tu libertador. Él es el que perdona tus iniquidades. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te ayuda. Él es el que te va a libertar de esas cadenas que el enemigo ha puesto en tu vida. Ya no siga atado a esas cadenas, ya no siga atado a esos pensamientos. No permitas que Satanás siga gobernando tu vida y tu casa. Ven a Jesucristo para que Él sea el que te ayude a dirigir tu casa, el que gobierne tu vida y tu familia. Por eso Él es nuestro libertador, el Señor Jesucristo. Gloria a Dios por Él. Gloria a Dios por Jesucristo, que vino a la tierra a darnos libertad. Si no, nosotros hoy no estuviéramos predicando esta bendita palabra. Si nosotros no hubiéramos sentido en carne propia la libertad que Él nos ha otorgado, hermano, no estuviéramos predicando. Alguien no puede hablar de lo que no ha pasado. Alguien no puede hablar de lo que no le ha acontecido en su vida. Pero por cuanto hemos encontrado la libertad en Jesús, por eso hablamos, por eso predicamos y queremos que esta libertad que hemos alcanzado, usted también la alcance bajo el único nombre que hay para todos los hombres, Jesucristo, bajo el único que es el mediador entre los hombres y Dios. Jesucristo es el único, dice su palabra. Por eso, en este día, usted que me está escuchando ahí, mis hermanas de la iglesia Faro de Luz y muchas iglesias sé que están conectadas en esta mañana, si todavía hay cosas ahí que no le hemos entregado al Señor, si todavía hay sentimientos, todavía hay, podríamos decir, actitudes que no las hemos entregado al Señor, si todavía hay algunas, ¿cómo le puedo decir? Hay cosas que venimos arrastrando, hermano. Hay cosas que venimos arrastrando de nuestro antepasado, actitudes, muchas cosas que venimos haciendo. Si todavía no y sabemos que no es correcto, ahora que tenemos la libertad de la palabra del Señor y sabemos que no son correctas, hoy es el día que tú renuncies a eso, que tú renuncies a eso que vienes arrastrando desde hace años, mi hermano, mi hermana. Eso que no te ha dejado que el Señor obre en ti como Él lo quiere hacer. Eso que no ha permitido que el Señor haga su voluntad perfecta y agradable en ti, porque todavía no has
entregado eso, no lo has confesado, no se lo has entregado al Señor, si todavía hay un milagro que no has recibido y tú sabes el motivo por el cual no lo has recibido, hoy es el día que le digas al Señor, Señor, porque mira, hermano, uno muchas veces sabe lo que hace, uno sabe, hermano, los errores que comete, uno sabe lo que está haciendo allá en la intimidad, donde solo estás tú y el Señor, solo tú y Dios saben. Por eso en este día dígale al Señor, Señor, a ti vengo porque no puedo seguir con esto. Hoy renuncio, Señor, hoy renuncio, hoy te lo entrego a ti y me declaro libre en el nombre de Jesucristo, el cual dice su palabra que Él vino a darme libertad a mí que estaba cautiva de esto, y usted menciónelo por su nombre, ahí en su cuarto, ahí en su casa, ahí donde usted esté en esta mañana, usted dígale al Señor, hoy renuncio, Señor, esto no me está permitiendo avanzar, esto no me está permitiendo, Señor, que yo reciba mi milagro, hoy te lo entrego, Señor, en el nombre de Jesús, hazme libre, Señor, yo le aseguro que usted se va a levantar con una cara diferente, con una actitud diferente. Yo le aseguro que usted va a vivir una mejor vida en Cristo Jesús, porque está bien si viniste a Cristo, si te bautizaste, si estás yendo a la iglesia, gloria a Dios, pero si todavía hay cosas que el Señor tiene que eliminar de tu vida, hoy es el día. Dice su palabra que Él vino a dar libertad a los cautivos. ¿Sabía usted que cuando Jesús vino, dice que el Espíritu de Jehová estaba sobre él y había gente de la ley, practicaba la ley, obedecía la ley, pero necesitaba la libertad espiritual? Yo no sé si usted está obedeciendo la ley. Amén. Yo no sé si usted está ahí. Usted dirá, yo voy a la iglesia, yo doy mis diezmos, yo doy mis ofrendas, yo ayudo al prójimo. Pero eso no es suficiente. Hay que entregarle todo nuestro corazón al Señor y ser libre para honra y gloria del Señor. Ahí donde está, yo creo que me quedan unos minutitos o ya se me terminó el tiempo. No tengo reloj, se me terminó el tiempo, hermana Ileana. Voy a orar 1 o 2 minutos. Ahí donde usted está, yo quiero que usted, en el nombre de Jesús, ahí donde está, cierre sus ojitos. Yo no sé si usted va a levantar su mano. Yo no sé si usted va a mencionar ese problema, pero yo quiero que usted lo haga en fe. Dice su palabra que esto es por fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y de lo que no estamos viendo. Pero el Señor quiere una actitud de fe. Ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en esta mañana, Padre, yo te entrego este sentimiento, esta actitud que no me ha dejado avanzar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te le entrego, hoy renuncio, Señor, renuncio a esta maldición que estaba, Dios mío, acabando con mi matrimonio, esta maldición que estaba acabando con mi familia, esta maldición que estaba acabando con mis hijos, esta maldición que estaba acabando con mis sentimientos, Señor, con mi vida espiritual. Hoy renuncio en el nombre de Jesús y me declaro libre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo creo, Dios mío, que tú estás dando libertad en esta mañana. Tú das libertad ahí donde están mis hermanas, Señor. Solo tú conoces, Dios mío, la intimidad de cada una de nosotros. Espíritu Santo de Dios, ahí donde nadie puede entrar, donde solo tú, Dios mío, puedes entrar. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos libertad en esta mañana. En esta mañana, Señor, renunciamos a todo aquello, Señor, que nos ha detenido por muchos años y declaramos, mi Dios amado, que tu Hijo Jesucristo, Dios mío, hoy nos hace libre. Hoy se rompen esas cadenas. En el nombre de Jesús se caen las cadenas. En ese nombre que es sobre todo nombre, esas cadenas, Dios mío, que estaban perjudicando el matrimonio, la familia, hoy en el nombre de Jesús se caen por el poder de la palabra que dice en Isaías 61:1 que tú veniste a dar libertad a los cautivos y que tú abriste las puertas de las cárceles para que seamos libres en el nombre de Jesús. Y ya no vamos a estar, dígale al Señor, ya no voy a estar, Señor,
bajo el yugo de esclavitud. No volveré atrás al yugo de esclavitud y voy a estar firme en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanas. Esta es la palabra que el Señor nos ha regalado para este día. Dios les bendiga a cada una, hermana Liliana. Es un placer siempre verla a través de esta plataforma. Es un placer ver también a alguna de mis hermanas que puedo ver. Dios me las bendiga. La gracia, la misericordia, el favor y todas las bendiciones de Dios sean con ustedes, que todos los días están ahí al pie, que todos los días están luchando por su casa. Dios les retribuya. El ángel de Jehová vaya delante de ustedes y sobre todo el Señor como poderoso gigante. La recompensa es grande. No lo dudemos, mi hermano. Dios bendiga a todas las personas que a través de Facebook vieron y escucharon este mensaje también. El Señor les alcance, el Señor les conceda las peticiones de su corazón y que siempre podamos estar firmes en Cristo Jesús. Recuerde, mi amigo, mi amiga, usted que hizo la oración, usted que le entregó su corazón a Cristo, manténgase firme en esta libertad que el Señor nos ha dado. Dios les bendiga. Reciban saludos de la iglesia Tabernáculo de Fe acá en Chinandega, del pastor Josué, de todos los miembros, y un gusto verle y saludarle. Dios les bendiga y un excelente día. Amén, amén. Damos gracias al Señor, Pastora Brenda, gracias por esa preciosa palabra. Jesucristo es nuestro libertador. Damos gracias al Señor por esa hermosa palabra que se nos ha entregado en esta mañana. Somos libres, iglesia. Toda atadura, toda maldición generacional, el Señor ya la rompió y nosotros ahora renunciamos a toda atadura en el nombre poderoso de Jesús. Así que damos gracias al Señor nuestro Dios en esta preciosa mañana. Y yo quiero decirte a ti que no has aceptado, que no conoces y que no sabes cómo salir de ese problema, de esa situación que estás y lo has intentado con tu fuerza. Quiero invitarte a hacer esta oración conmigo, una oración poderosa, corta pero poderosa, y repite ahí a donde estás. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Creo que eres Dios. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida, Señor. Te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Gracias. Escribe mi nombre en el libro de la vida para nunca más ser borrados. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por aquellos que hicieron esta oración en esta mañana, en este día, a la hora que tú vas a escuchar este audio. Te bendecimos, te damos la bienvenida a la gran familia de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, a partir de hoy, tú eres libre para adorar, para servir y para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús, porque somos libres por la gracia, por la misericordia. No hay nada que usted y yo podamos hacer. Ya todo fue hecho, fue pagado en la cruz del Calvario. Nuestro Salvador dijo, consumado es. Damos gracias. Gracias, pastora, por esa preciosa palabra. Le bendecimos. Un saludo y un abrazo a la distancia hasta Nicaragua. Saludos al pastor Josué. Gloria